¿Cómo estás, queridos hermanos? Dios les bendiga muy ricamente. Les habla César Ramos. Gracias por la invitación a poder compartir la palabra del Señor en esta ocasión. Antes quisiera agradecer de todo corazón a la Madre Iglesia, especialmente a los jóvenes que han estado ofrendando con el tema de las Biblias. Detrás del grupo de los jóvenes, seguramente la iglesia en general, con Biblias nuevas, Biblias usadas, pero de buena presentación, que ha sido distribuida en nuestra congregación. Todavía hay algunas hemos conservado para los premios de fin de año. También en otros lugares, otras ciudades de nuestra provincia, como también en la provincia de Catamarca. Un paraje llamado Casa de Piedra, allí he podido dejar algunas Biblias también. En Estación Arauz, Tucumán, también al hermano Samuel González. Así que reciban esta novedad y la caricia, la sonrisa del Señor por este servicio que han hecho para Él, de distribuir su palabra a través de uno que va conociendo estos distintos sectores. Saludar también a la familia Carbone, a don Paquito con toda su familia, sus nietos, sus hijas, al hermano Sergio y Mónica. Bueno, ya voy conociendo a varios, así que bueno, Dios les bendiga muy ricamente. Antes de abrir la palabra quisiera que podamos orar. Amoroso Padre, gracias te damos porque tenemos el privilegio de que ese Dios creador sea nuestro Padre por toda la eternidad. Nos has alcanzado para salvación, para perdón, para adopción como sus hijos para siempre. Gracias. Queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra en esta ocasión y nos puedas enseñar, corregir, consolar, confortar de acuerdo a lo que necesitamos según tu palabra. Nos ponemos ante tus pies en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me han invitado para poder compartir el mensaje a la iglesia de Filadelfia, así que vamos a abrir la escritura allí en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 7 hasta el final, ¿verdad? Ahí tenemos la escritura en cuanto a este mensaje, a esta iglesia. Y dice así: escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hasta aquí nada más por el momento las Sagradas Escrituras. La lectura de ella, en ella, he separado en 4 partes para el estudio de esta carta, de este mensaje que le da el Señor Jesucristo a esta amada iglesia, que le ha hecho, si quizás sacar una sonrisa de alegría, porque es una de las iglesias que más elogios recibe, ¿verdad? De las 7 que están allí. La primera parte vamos a ver la característica del autor, que es el Señor Jesucristo, quien escribe esta carta, este mensaje a la iglesia de Filadelfia. En segundo lugar, la característica de la iglesia de Filadelfia. En tercer lugar, lo que vamos a estar viendo es unas comunicaciones alentadoras, y por último, unos consejos y promesas. Consejos y promesas en cuarto lugar. Vamos al el primer punto, que tiene que ver con características del Señor Jesús, quien escribe, ¿verdad? Él se presenta ante cada iglesia con ciertas características que le compete. Los nombres, los títulos que compete al Señor Jesucristo, sus atributos, describen la persona de lo que Él es, ¿no? De hecho, todos estos atributos que quizás podemos conocer no limita a la grandeza de lo que es el Señor Jesucristo.
Pero es notable, y aquí es donde quisiera que empecemos a prestar bien atención, que estas tres características que se presenta el Señor Jesús no son porque sí, tiene que ver con la situación en la que podía estar atravesando la iglesia de Filadelfia. Esas tres características que se presenta el Señor Jesús tienen que ver, en primer lugar, el santo. En segundo lugar, el verdadero. En tercer lugar, el que tiene la llave de David. Son estas tres características que se presenta allí al principio el Señor Jesucristo. Ahora es interesante también notar que en cada atributo, en cada característica que el Señor se presenta, tiene el artículo Él. Los teólogos dicen que este artículo asignado, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, habla de exclusividad, algo que es único en Él. Esto indica como el ser único en esa condición, único en esa condición. Y Él se presenta como el santo. Ahí nomás nos hace recordar, porque la palabra santo en griego significa separado del mal. Significa que el que aborrece perfectamente. Y nos lleva a recordar quizás cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, cumpliendo su ministerio terrenal. Allí en Marcos capítulo 1, al principio nomás de su ministerio, relata el evangelista Marcos, que aún los demonios reconocen la santidad de Dios. Reconocen aún los demonios la santidad de Dios. Incluso Pilato, al final ya de su ministerio terrenal, cuando estaba siendo juzgado, y él tenía que deliberar si mandarle a la muerte, a ser crucificado o no, él sale a los judíos y le dice: yo no hallo ningún delito en él. Está escrito eso en Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 38. No encuentro nada, ningún delito, ningún pecado, algo por la cual yo tenga que acusar. Por eso el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, verso 15 y 16, dice: sino que aquel como os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. La primera característica que se presenta, recuérdalo bien, santo, pero también el verdadero. Esta es la segunda manera que se presenta el Señor. La palabra ahí significa real, genuino, auténtico, el verdadero. Es distinguido de esos falsos dioses y de todos los que dicen ser dioses y no lo son, ¿no? Ninguna iglesia tiene el monopolio de la verdad. Jesús es el único verdadero. De hecho, él mismo en Juan 14:6 dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por medio de él. Por lo tanto, la verdad no es un principio filosófico, la verdad es una persona, es Cristo. La segunda persona de la Trinidad, ¿no? El Señor Jesucristo, Dios encarnado. Él es la verdad y de Él procede toda verdad. Él reveló su palabra, en su palabra, su verdad. Pero la tercera característica que se presenta el Señor, la primera el santo, el verdadero, la tercera dice el que tiene la llave de David. Este término o esta frase es tomado de Isaías 22:22. Y acá, como le dije, prestemos atención porque estas características que se presentan tienen que ver con la situación con la que podría estar atravesando la iglesia de Filadelfia. Dice Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La llave es un símbolo de la autoridad del Señor. De hecho, en esa profecía mesiánica, tomada ahí en Isaías 22:22, está revelando la autoridad del Señor Jesucristo, que es el único, el que tiene la llave de David, el descendiente del linaje de David, que tiene la autoridad para abrir el futuro reino davídico, el futuro reino
milenial que le había prometido en el pacto davídico. Ahora bien, para ese tiempo, cuando ha sido revelado en Isaías, casi 750 años antes de que venga Cristo, no estaba completa la revelación como la que tenemos nosotros, que Dios ha dejado en su palabra. Solamente la revelación para ese tiempo de Isaías era solo para Israel. Y él le dice el único que tiene la autoridad para abrir ese futuro reino milenial, es un descendiente de David, que es el Mesías, el Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que pensar que esa autoridad, ya teniendo toda la Biblia revelada, no solo compete para el futuro reino milenial, sino para todo el reino que en la Escritura se refiere, a toda parte que el reino en la Escritura se refiere. Por ejemplo, allí en Colosenses capítulo 1, verso 13, está diciendo el Señor que todas aquellas personas que han creído en Él, ¿verdad? El Señor los ha traspasado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. No solo tiene el Señor Jesucristo autoridad para inaugurar el reino milenial, sino también para llevar a toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo a participar de su reino, no solo en su limitación reino milenial, sino en todo lo que Él gobierna y lo que Él gobernará, porque hasta ahora el mundo está gobernado por Satanás, está bajo el poder del maligno, porque el Señor lo quiere así, pero ahora sí, por sobre de Él. Él ve qué cosas permite y qué cosas no, pero llegará un día en que el Señor va a gobernar todo, y el Señor es quien determina quién va a entrar y quién no va a entrar en ese reino. Ahora, es interesante porque ahí Isaías, que estaba hablando en esa profecía, le dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Es decir, da la idea que no sobre su mano, sino sobre su hombro. La importancia de la puerta se medía por el tamaño de la llave, y la llave sería tan grande que no era suficiente con la mano, sino sobre su hombro, ¿no? Por la grande que era la puerta. Esta metáfora, esta ilustración me hace pensar en el plan de Dios, ¿no? La puerta, el lugar es grande porque es su reino, la puerta es grande porque es Jesucristo, pero la llave es grande porque es su evangelio. Y esta es la idea por la cual va presentando, ¿no? Y esa misma llave le ha dicho al apóstol Pedro allí en Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino. Y eso se empezó a cumplir cuando llegó el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y Pedro predicó el evangelio. Y a la casa de Israel, y 3.000 personas recibieron a Cristo y fueron bautizados, inaugurando el reino del Señor, ¿no? El reino del amado Hijo, en la cual entraban no solo los israelitas, comienza con los israelitas, pero posteriormente Pedro mismo tiene que ir a la casa de Cornelio, un gentil, un centurión romano, y les predica el evangelio. Y él y toda su casa también creen en él. Y abre también las puertas para los gentiles. De esa manera, de ahí en adelante, el ejercicio de la evangelización, que señala la puerta que es el Señor Jesucristo. Él dice: yo soy la puerta, el acceso al Padre, al reino. Esa evangelización ha dejado en manos de la Iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿quién determina quién abre y quién cierra? Y cuando Él cierra y ninguno abre, es aquel que tiene la autoridad. El Señor Jesús en Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto y tengo la llave de la muerte y del Hades.
la llave de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo es quien murió, quien fue sepultado pero resucitó venciendo la muerte, siendo el sustituto de nosotros pecadores, recibiendo el castigo que no nos correspondía para que nosotros pudiéramos ser salvos por la gracia del Señor. Y Él determina quién va a entrar. Y cuando alguien entró, Él dice, no puede salir ya, queda asegurado. Pero Él también determina hasta cuándo va a estar abierta esa puerta y cuándo también va a ser cerrada, ¿verdad? Esa puerta. La primera característica del Señor, entonces, el Santo. La segunda característica, recuérdalo, el verdadero. Pero la tercera característica, el que tiene la llave de David. Habla de la autoridad. Quien tiene la autoridad para dejar ver quién ingresa al reino del cielo y quién no. Nos habla de aquel que tiene el poder legislativo, administrativo, un control incuestionable, porque Él es santo, porque Él es verdadero y porque Él fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario, para que toda persona que se arrepienta no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si en este día tú te encuentras aquí y has escuchado quizás muchas veces el Evangelio, pero no lo has recibido, no has entrado por esa puerta, y te invito a que recibas al Señor Jesucristo, recibas el perdón que el Señor Jesucristo te ofrece, para que Él limpie tus pecados. Él dio su vida, Él derramó su sangre, y su sangre nos limpia de todo pecado, y puedas recibirlo a Él como tu Dios y Salvador y caminar juntamente con Él. Si tienes algunas preguntas, seguramente allí los hermanos podrán evacuar esas preguntas. Acércate con toda confianza. Tenemos que continuar y ahora vemos las características de la iglesia de Filadelfia. Y notamos aquí en el versículo 8 que dice: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ahí está la primera característica, has guardado mi palabra, la segunda característica, y no has negado mi nombre, la tercera característica. Aunque tienes poca fuerza, no es una acusación, no es como decirle debilucha. Ay, esta iglesia de Filadelfia, qué debilucha que es. No está en ese sentido. De hecho, el contexto, la semántica nos hace notar algo distinto. Aunque tienes poca fuerza, ¿verdad? Dice, ha guardado mi palabra. Es una iglesia esforzada, atravesada por diferentes situaciones y circunstancias varias. No lo describe en su detalle, pero lo que sí reconoce el Señor, que había situaciones que la llegaron a cansar, la llegaban a agotar, a debilitar. Pero a pesar de todas esas contrariedades que tenía que pasar, permanecía fiel, guardando su palabra y no negando su nombre. Y surge la pregunta, querido hermano, ¿cómo estamos nosotros? Porque ante situaciones tan adversas que podamos tener, quizás enseguida estamos decayendo, pero esta no fue así. Se cuenta que la ciudad de Filadelfia ha sido inaugurada o colonizada, establecida en una llanura volcánica. Estaba sentada sobre un lugar donde habían muchos volcanes, a tal punto que se la conocían la ciudad propensa a los terremotos. De hecho, en el año 17 después de Cristo, se produjo un gran terremoto que destruyó Sardes y otras 10 ciudades. De hecho, creo que escuché por ahí en YouTube que le pedí al hermano Cristian que me compartieran que habían otras ciudades también que habían sido destruidas a causa de esto, ¿no? Pero Filadelfia no quedaba, digamos, exento de esto. Y empezaban a trasladar sus casas alrededor, a las afueras, y los llamaban como locos a los que permanecían ahí en ese lugar, en esa llanura, que era muy fértil, muy bonita,
pero estaba propensa a constantes terremotos. Quizás esto también llegaba a agobiar a la iglesia allí, a los de Filadelfia. Vivir en temor, en inseguridad. Sus columnas de las casas probablemente se quebraban por los temblores, las paredes se agrietaban. No podían quizás hasta progresar porque económicamente o en su casa porque como ellos querían por esta situación. Les llegaba a casar. Quizás sea esta una de las causas por las cuales estaban allí, o quizás era una iglesia pequeña y era grande el trabajo que tenían. Lo que haya sucedido en su vida, lo que el elogio del Señor es que ellas aprendieron a buscar sus fuerzas en el Señor. El apóstol Pablo, quien también había recibido de parte del Señor un aguijón en la carne, que probablemente haya sido alguna enfermedad, le pide 3 veces que le quite, y ahí en 2 Corintios capítulo 12, verso 8, 9, dice el Señor, me dice, quítame Señor esto que me duele y me interrumpe poder seguirte como quisiera. Y el Señor le dice, mira Pablo, yo sé que eso te incomoda, te hace doler, pero no pienso igual que tú. Tú crees que quitándote ese aguijón vas a seguir mejor, me vas a servir mejor, pero no es así. Yo te he dado este aguijón para que no te enaltezca. Por lo tanto, esa debilidad, esa digamos, causa, esa situación, enfermedad que he permitido quizás en ti, que te produce cierta debilidad. Te invito a que puedas aprender a bastarte de mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de personas débiles que aprenden a aferrarse en mi fortaleza. Y Pablo tuvo que aprender eso y no cuestionó, lo sobrellevó y eso le humilló, eso le bendijo para poder ser un gran siervo de Dios, ¿verdad? Y querido hermano, no hay victoria posible si no hay dependencia del Señor. Yo no sé qué cosa te puede estar cansando. Quizás la situación económica del país, quizás alguna enfermedad, quizás alguna situación difícil de injurias, de situaciones adversas. Isaías 40, recuerda lo que dice el Señor, hay quien da fuerza cansado. Los jóvenes se cansan, se fatigan y se cansan. Los fuertes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, recobran fuerzas, se levantan como águilas, corren y no se cansarán, caminan y no se fatigarán. Aprendamos, queridos hermanos, a fortalecernos en el Señor. Les confieso que muchas veces he querido tirar la toalla. Muchas veces pastorear una iglesia es muy difícil. Cuando no hay un cuerpo de ancianos, a veces las situaciones se hacen muy personales. Quiero tirar la toalla. Tirar la toalla significaría deserción. Tirar la toalla significaría rebeldía. Tirar la toalla significaría abandonar al Señor, el camino del Señor. Y el Señor te muestra y dice, yo sé que estás pasando por situaciones adversas, pero confía en mí. Cuando nuestra debilidad es puesta en los brazos del Señor, el Señor nos fortalece, el Señor nos defiende, el Señor nos encausa en su verdad. Esta iglesia de Filadelfia era una iglesia esforzada. Recibía ese cansancio por algunas razones, pero aprendió a ser esforzada. Esfuérzate y sé valiente. Pero la otra característica que continúa diciendo el verso 8, has guardado mi palabra, has guardado mi palabra. Es responsable
y obediente. No solo esforzada, sino responsable y obediente. Notarás más abajo que dice el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Probablemente yo creo que la iglesia de Filadelfia tuvo dos inconvenientes fuertes. Uno tiene que ver con esto que menciona aquí el verso 9, la sinagoga de Satanás, que eran los judíos, no eran creyentes. Eran personas que quizás habrían puesto sinagoga del Señor o sinagoga de Jehová, pero Dios le pone sinagoga de Satanás, porque mienten. Eran incrédulos, eran hostiles para con los cristianos. Ellos contradecían, mentían ante la verdad de lo que Cristo se reveló. Yo le dije que prestemos atención cómo el Señor se presentó en esta carta. Y una de las características que se presentó es el que tiene la llave de David. Y yo creo que está relacionado con esto. Porque hasta ese tiempo de Isaías 22, 750 años antes de Cristo, Isaías recibía la revelación de que un descendiente de David, que era el Mesías, el Señor Jesucristo, lo sabemos ahora por todo el canon completo de la Escritura, iba a inaugurar el reino milenial. Pero la Escritura continuó, el Señor revelando hasta completar todo el canon. Nosotros sabemos que la autoridad que el Señor tiene no solo es para inaugurar el reino milenial, sino el reino celestial y todo el reino a lo que pueda referirse. Ustedes recordarán allí en Colosenses 1:13 que el Señor dice que a los que confían en Él nos va a trasladar del reino, nos va a trasladar del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Él tiene poder. Él le dijo, a Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y lo cumplió usando esas llaves del reino a través del Evangelio, ¿verdad? En el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y 3.000 personas se convirtieron, usando esa llave, como, repasando un poquito cómo se presentó el Señor como la autoridad. Y quizás la sinagoga de Satanás, estos judíos se pretendían ellos ser los únicos que iban a heredar el reino. Distorsionaban el mensaje, mentían y los calumniaban y quizás hostigaban contra los cristianos. Por eso el Señor se presenta, yo soy la verdad, yo soy el santo. Los mandamientos que ellos podían imponer no eran la santidad de lo que el Señor quería que se viva. Esas tres características, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, tenía que ver con lo que podía estar padeciendo la iglesia de Filadelfia, pero ella buscó guardar su palabra. La palabra guardar da la idea en el griego de atesorar, de custodiar, de amar. No se dejaron llevar por los argumentos de los judíos que no eran del Señor. Y en la otra forma que quizás ellos eran atacados era por los griegos. De hecho, la ciudad de Filadelfia había sido construida con un fin cultural, en donde se propagara la cultura, las costumbres, las creencias griegas. Tampoco se dejaron influenciar por las culturas griegas y sus argumentos, ni romanas, ni nada. Ellos atesoraron su palabra, ellos guardaron fielmente la palabra. Y queridos, en estos tiempos tan difíciles como los que vivimos, donde el humanismo, el materialismo, el liberalismo, el religiosismo, incluidos los protestantes, quizás procuran diluir o adulterar el mensaje de Dios con sus argumentos.
debemos imitar a la iglesia de Filadelfia, de sujetarnos, de aprender, de conocer su palabra y sujetarnos a la fiel palabra de Dios. Procura con diligencia, Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad?, presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Estás padeciendo hostilidad, oposición. Hay personas que atacan o contradicen o cuestionan la verdad. El mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia es: yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene la autoridad absoluta. Sígueme, confía en mí, aprende de mi palabra y sígueme. Pero no solo esto, sino dice: no has negado mi nombre. Y eso habla de algo valiente, algo fiel. No negar a Cristo significa estar firme ante la oposición, ante la persecución. No negar a Cristo significa aceptar lo que permite el Señor para mi vida. No negar a Cristo significa que Jesucristo se convierte en lo principal, en la prioridad por excelencia. ¿Verdad? Ahí, eso es lo que significa. Pablo escribe allí a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Quizás los hostiles incrédulos de la sinagoga de Satanás, la incredulidad de los colonos filadelfos o todos los turistas que podían pasar, habían hecho de que ellos no sucumbieran. Y a pesar que sus fuerzas debilitaban, ellos podían seguir adelante. Repasemos entonces. La iglesia en Filadelfia era una iglesia esforzada, superando en el Señor su propio cansancio. En segundo lugar, era una iglesia responsable y obediente, porque en medio de un mundo corrupto, donde la santidad no era importante, donde habían argumentos que distorsionaban y cuestionaban la palabra, ellos guardaron la palabra. Era responsable y obediente, pero en tercer lugar, valiente y fiel, porque a pesar de tantas oposiciones, no ha negado su nombre. Habían confesado ser de Cristo y sin desertar ni diluir la palabra. Qué testimonio tan precioso. Pero ahora ya hemos visto las características del Señor, las características de la iglesia de Filadelfia, pero ahora vamos a ver los comunicados. Unos comunicados alentadores que encuentro yo aquí. 4 comunicados alentadores que le da el Señor a esta iglesia. La primera dice aquí, en el verso 8, la segunda parte del verso 8 le dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, nadie puede cerrar. La puerta abierta indica una acción que Cristo dio a la iglesia para que la iglesia de Filadelfia la utilizara, basando en su soberanía y en su gracia. Esta puerta abierta es muy posible que se refiera a la evangelización y a las misiones, para alcanzar nueva gente para Cristo. No me cabe duda. Mateo 28 dijo allí el Señor: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Filadelfia se encontraba en una, posición estratégica, más allá de estar asentada sobre un valle volcanizado. Era una ciudad fronteriza que rozaba con otras ciudades, Lidia, Misia, Frigia. Y esta ciudad, que estaba estratégicamente en un camino principal hacia la ciudad de Roma, era una de las rutas principales. Los eruditos comentan que cuando se fundó esa ciudad de Filadelfia, no se fundó como
para tener un propósito de una guarnición, una ciudad donde habría soldados, porque no había muchos peligros en esa zona, sino que tuvo la intención deliberada de que fuera misionera de la cultura y la lengua griega hacia Lidia, hacia Frigia, hacia Misia y hacia todos los peregrinos que pasaban por aquella ruta que iba de Roma a Roma y de Roma al Asia Menor y a distintas partes del mundo antiguo. A tal punto que en el siglo XIX después de Cristo también cumplió ese propósito que toda la ciudad, todo ese grupo, Lidia, Frigia, Misia, habían cumplido bien su misión. Los lidios ya habían olvidado prácticamente su propio lenguaje, les faltaba poco para ser griegos nada más. Por eso se cree que tiene esta intención. Así como en aquellos tiempos esta ciudad de Filadelfia había sido construida para propagar la cultura griega, ahora el Señor le da una dicha a la iglesia en Filadelfia, le abre una puerta para que siga propagando el Evangelio de Cristo, para que siga ganando personas para Cristo, para que se extienda a través de Filadelfia misiones, ¿verdad?, que puedan ganar a través del Evangelio a personas para Cristo. Ahora Cristo estaba colocando esta puerta abierta ante ellos y ellos la tenían que traspasar, ellos tenían que aprovechar esa oportunidad. Pero le dice, ¿por qué? Le da una razón, porque le dice, yo conozco tus obras. Y por las características que hemos estudiado, ¿no? Porque aunque tenía poca fuerza, no había, había guardado su palabra y no había negado su nombre. Es decir, que era como un premio. Mire, has cumplido hasta aquí lo que yo he querido y ahora te doy otra oportunidad más. Te abro una puerta para que sigas propagando el Evangelio. Esto me hace recordar allí en Lucas capítulo 19 del 11 al 27, lo tengo aquí escrito para resumirlo y no ocupar mucho más el tiempo, lo voy a leer. Encontramos la parábola de las 10 minas. Una mina era un peso que era aproximadamente equivalente al salario de 100 días. Al irse aproximando el Salvador a Jerusalén, después de haber partido de Jericó, muchos de sus seguidores pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse inmediatamente. En la parábola de las 10 minas enfrió esa esperanza y mostró que iba a haber un intervalo entre su primera y segunda venida, durante el cual sus discípulos habían de estar activos en sus asuntos. En esta parábola, el mismo Señor Jesús es el hombre noble que se fue al cielo para esperar el tiempo que iba a volver y establecer su reino sobre la tierra. Los 10 siervos simbolizan a sus discípulos. A cada uno de ellos le dio una mina y se les ordenó que negociasen con la mina hasta que él volviese. El negociar con esas minas, con ese dinero que el Señor noble le dejó, tiene que ver con el privilegio de compartir el Evangelio, de representar a Cristo en el mundo, el privilegio de orar, el privilegio de servir al Señor. Es indudable que las minas se refieren a estas cosas en común. El veredicto fue que los que dieron 10 tuvieron otras 10 más. Ahora, el verdadero veredicto del hombre noble es sobre el tercero, que no trabajó, lo enterró. Ese siervo, el tercer siervo, fue que le quitase la mina, la única mina que le habían dado, y la diesen al que tenía 10. Y cuando le están dando al que tiene 10, le dice, pero ya tiene 10. Y entonces el Señor le dice, al que tiene más se le va a dar más. Porque cuando uno es fiel en lo poco, en lo más también va a ser. Y de eso se trata, querido hermano.
si no aprovechamos de usar las oportunidades que el Señor nos brinda, no perdemos privilegios. Privilegios de servirle más aquí en la tierra y privilegios en los cielos que vamos a ver en el punto siguiente. Si no usamos nuestras oportunidades para el Señor, nos van a ser quitadas. Por otra parte, si somos fieles en lo muy poco, Dios va a cuidar que nunca carezcamos de medios para servirle aún más. Surge la pregunta, querido, ¿estamos aprovechando las oportunidades que el Señor nos brinda para predicar el Evangelio o nos hemos relajado? Se nos ha dado ciertos talentos, ciertos dones, ciertas oportunidades. Somos embajadores de Cristo. Y si estamos cumpliendo, el Señor nos va a dar más oportunidades. Él es quien pone esa puerta, abre esa puerta abierta. Y como le dice aquí a la iglesia de Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta al cual nadie puede cerrar. Este no es un acomodo político, no es una manera de poder aventajar o poder manipular. Es algo de Dios, porque Dios dice, yo conozco tus obras porque conozco tu corazón. Eres un corazón esforzado que has aprendido a buscar las fuerzas en mí, no en ti. Has aprendido a confiar, a guardar mi palabra con lealtad. Has aprendido a padecer y a no avergonzarte de mí. Y a estar dispuesto de sufrir por causa de mí. Por eso te abro una nueva puerta, una nueva oportunidad, porque confío en que seguirás confiando en mí para poder seguir con el Evangelio. ¡Wow! 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 Este es el primer mensaje alentador, el primer comunicación alentador, que yo la llamo aquí una, digamos, extensión, ¿verdad? Una extensión que le está diciendo, mire, aquí tiene la oportunidad de seguir extendiendo el Evangelio del Reino. Un encargo de honor, sigue extendiendo el Evangelio a otros lugares. Toma esto para ti, querida iglesia, sigamos cumpliendo, pero que venga del Señor, porque Él pueda venir y decir, yo conozco tus obras, yo conozco tu corazón, por eso quiero darte un encargo de honor para que sigas extendiendo el Evangelio. Pero la otro comunicado bonito que le hace a la iglesia de Filadelfia no solo es un encargo de honor, sino hay una exaltación de parte de Dios. Porque le dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí está, esta exaltación de parte del Señor. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Parece que cerca de Filadelfia había esa sinagoga de los judíos, pero aquí, estos judíos que despreciaron a Jesucristo y su evangelio y despreciaban a los cristianos, estos judíos que se reunían en esa sinagoga, a la cual el Señor le llamó sinagoga de Satanás, ahora por indicación de Dios, del Señor, dicen, hay un cuadro, ¿verdad? Aquí de rendir homenaje, como rendir un homenaje. Uno debe observar que lo que hacen es por intervención divina, no por algo que uno lo está imponiendo. He aquí, yo haré que vengan y se postren a sus pies. Es un cuadro que presenta al enemigo inclinándose ante su conquistador. Pero ¿qué significa esto? Obviamente que está hablando de la actualidad. Es la iglesia, algo actual. Se cree que esta metáfora se refiere a estos tiempos actuales en que vivimos, cuando el judío es enseñado por el gentil. Porque si bien es cierto, la iglesia está comprendida por judíos y gentiles, mayoritariamente la iglesia hoy por hoy hay más gentiles que judíos. Y son los gentiles
que van saliendo mucho más a predicar el evangelio a toda criatura. Y hay este privilegio en que un gentil le pueda presentar el evangelio a un judío. En el reino glorioso del Mesías, cuando Israel sea restaurado, dice Isaías 60, nuevamente tendrá el privilegio el judío de enseñar al gentil. Pero ahora Dios le dio a la iglesia, compuesta por judíos y gentiles, de que presenten el evangelio. Y el gentil tiene el privilegio de poder presentar el evangelio al judío, al pueblo, a aquella descendencia que el Señor ha escogido para que venga el Salvador. De hecho, Él anhela que puedan ser salvos y ha dado a la iglesia, a ti, querido hermano gentil, que puedas presentar y orar para que el judío también sea salvo. Y de esa manera el judío va a poder reconocer que el Señor también ha amado a los gentiles. Yo haré que vengan y se postren ante tus pies, no ante los gentiles, se postran, digamos, ante los pies del Señor a través del evangelio que presenta los gentiles, y reconozcan que así como le ha amado al judío pecador, ese mismo Redentor, ese mismo Mesías también le amó al gentil, y lo puedan recibir. ¡Qué privilegio! Reconozcan que yo los he amado. Exaltación de parte del Señor. La primera era un encargo de honor. La segunda, una exaltación de parte del Señor. La tercera es una exención de la prueba. Una exención de la prueba, porque ahí continúa. Dice, por cuanto el verso 10, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. No me quiero demorar, ocupar mucho este tiempo, pero eso tiene que ver, ¿verdad?, aquí con que la iglesia va a ser eximida. Le da una promesa, no solo a la iglesia de Filadelfia, toda la iglesia, que va a ser eximida de participar de la prueba que va a suceder ante todo el mundo. Está refiriéndose allí, ante toda a probar a los que moran sobre la tierra, y eso va a suceder en la gran tribulación. Dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia va a ser arrebatada en el periodo de la gran tribulación, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, es cierto que la iglesia no está exenta de tribulación. De hecho, ahora mismo la padecemos. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pedro dice que somos bienaventurados si padecemos por causa de Cristo. Es decir, debido a que la iglesia ahora sufre y padece por Cristo, es la razón que da acá primordial. ¿Por qué no va a sufrir también en la gran tribulación? Debido a esto, ya la iglesia ha sido salvada, restaurada, y viene el rapto y va a arrebatar a la iglesia, y después va a surgir, Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19, el periodo de la gran tribulación. Por eso dice allí el verso 11, he aquí, vengo pronto. Le dice a la iglesia, vengo pronto, y eso se refiere del rapto, la venida de Cristo, del Señor Jesucristo. Trae como consecuencia la liberación de la ira venidera. La declaración tiene que ver con el suceso, entonces, del rapto de la iglesia. Por eso la exhortación aquí es aferrarse de esa esperanza, que es propia del cristiano. La iglesia sufre aquí, pero la esperanza que no va a sufrir en la gran tribulación. Vamos a estar para siempre con el Señor. Entonces estos son los comunicados especiales, alentadores. En primer lugar, un encargo de honor. Te doy otra oportunidad más para que sigas predicando el Evangelio. En segundo lugar, una exaltación de parte de Dios. Permito que los gentiles ahora puedan predicar el Evangelio a los judíos, para que ellos puedan ver que yo los he amado. En tercer lugar, una esperanza gloriosa, el rapto.
En cuarto lugar es esperanza gloriosa. En tercer lugar tiene que ver con la exención. No vamos a pasar por la gran tribulación. Comunicados, glorioso. Qué bendición que tenemos en el Señor. ¿Estás aprovechando estas oportunidades que el Señor te dio? ¿Tienes ese privilegio de llevar a los pies de Cristo a otra persona? Yo empecé a orar al Señor diciendo: Señor, si pudiera darme este privilegio de compartirle el Evangelio a algún judío, sería maravilloso. Que el Señor te bendiga y aprendamos a aprovechar las oportunidades que el Señor nos da para seguir al Señor. Y llegamos entonces a la cuarta parte, pero no emprenderemos esta cuarta parte sin antes repasar. Hemos visto la característica del Señor Jesús, cómo se presenta: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Hemos visto las características de la iglesia de Filadelfia: esforzada, responsable y obediente, valiente y fiel. Y hemos visto, en tercer lugar, 4 comunicados alentadores. Primero, un encargo de honor. Extiende el evangelio del reino a más personas. En segundo lugar, la exaltación de parte del Señor. El privilegio de que los gentiles puedan predicar el evangelio a los judíos. En tercer lugar, la exención. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la gran tribulación, la exención. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Y en cuarto lugar, la esperanza de la venida de Cristo. Nosotros esperamos el rapto. He aquí, yo vengo pronto. Y vemos ahora, en último lugar, el último punto, consejos y promesas preciosas que sigue dando el Señor a esta amada iglesia. Y leemos entonces allí los versos que siguen. Verso 11, podemos avanzar desde ahí. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la casa, de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí estamos hasta el final, entonces, en el versículo 14, ¿verdad? Tenemos el mensaje hasta allí, del mensaje a la Filadelfia. Y en este último segmento está hablando sobre algunos consejos y promesas. ¿Cuáles son los consejos? 2 consejos. Número 1, retén lo que tienes. Y el segundo consejo, un desafío, un reto, tiene que ver con vence. Cuando está hablando retén lo que tienes, ¿no? El cristiano no puede perder la salvación, porque está asegurada por los méritos de Cristo. Pero sí, lo que puede perder es el galardón. El creyente puede perder legalmente el galardón cuando desfallece, cuando hace trampas, cuando quiere vivir la vida cristiana a su manera y no a la manera de Cristo. Así como el atleta, cuando llega a la meta, pero puede ser descalificado si es que ha quebrantado alguna norma de la competencia de esa carrera. Bueno, así también los hijos de Dios. En este caso, la iglesia de Filadelfia, al igual que nosotros hoy en día, somos exhortados a retener, a conservar los principios de Dios, que corramos la carrera cristiana a la manera de Dios, adquiriendo la fortaleza del Señor, la sabiduría del Señor, que proviene a través de su palabra, guardándola fielmente
y siendo valientes en no negar el nombre de Cristo, ¿no? Eso es lo que hay que retener, el contexto determina, interpretar así. La fidelidad, la valentía, el esfuerzo, la obediencia al Señor que la iglesia de Filadelfia había demostrado, retén lo que tiene, recree lo que tiene. Pero también le dice, vence, ¿no? Al que venciere, y le da ciertas promesas. Para poder adquirir de esas promesas que vamos a enumerar posteriormente, hay que vencer. Y Romanos 8:37 nos recuerda dónde está la victoria. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesucristo es el vencedor, es quien ha vencido el pecado, a Satanás, el mundo, y todos los que permanecen bajo su autoridad, bajo su influencia, bajo su poder. Los que permanecen en Él, como dice Juan 15, separado de mí, nada podéis hacer. Solamente en Él vamos a vivir de victoria en victoria. Pablo escribe allí en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Los vencedores son aquellos cristianos entonces que han aprendido a fortalecerse en la fuerza y en la sabiduría del Señor. Son los que no constritan al Espíritu Santo, sino que están llenos de Él, y esto hace que sean vencedores. Dos consejos: retén lo que tienes. Todas estas virtudes preciosas que la iglesia de Filadelfia demostró, retén lo que tienes y vence en la fuerza del Señor. ¿Cuáles son las promesas que el Señor da? Bueno, puedo encontrar yo aquí varias promesas, ¿no? Por lo menos 4 o 5 promesas preciosas que el Señor da a esta iglesia y a todos los creyentes que retengan estas virtudes de la iglesia de Filadelfia y que puedan vencer. Dice así, al que venciere, en el verso 12, yo le haré columna en el templo. Yo le haré columna en el templo. Es interesante esto. Yo le haré columna en el templo. Allí en 1 Pedro capítulo 2, verso 5, Pedro nos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. La iglesia es presentada como el templo de Dios allí en 1 Corintios 3:16. En 1 Timoteo 3:15 es presentada como columna y baluarte de la verdad. Sin embargo, el Señor establece aquí una promesa relacionada con el templo en forma individual, al que venciere, que afecta solo a los vencedores. En el lenguaje figurado, el Señor expresa una idea, digamos, absoluta estabilidad y solidez. Todos los creyentes somos, en esta metáfora, piedras vivas. Dios nos ha hecho parte de su templo como piedra viva, pero podemos ser columnas. Esta columna que Dios dice allí, al que venciere yo le haré columna en mi templo. Esta columna que será el vencedor está en el santuario, que expresa la idea más interior, no solo como piedra viva en la parte exterior, sino lo más cercano a donde va a estar el trono, ¿no? El vencedor siempre va a estar delante de Dios, a quien ha sido fiel, a quien le ha honrado con su vida. Esa promesa va acompañada de una estabilidad perpetua, porque dice, a que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esa promesa va acompañada de una garantía perpetua. Ahora bien, no pretendamos ser columnas en el cielo, en la eternidad, símbolo de solidez, cuando aquí en la tierra nuestro ministerio no es sólido, nuestra fe, nuestra vida cristiana no es sólida. Esto es para aquellos que vencen, aquellos que día tras día están fortaleciéndole en el Señor. Y Dios le deja ese desafío. Sigue, avanza, esto es lo que me satisface.
Hay aquellos que todos por la gracia del Señor llegamos al cielo, pero muy pocos o algunos van a ser honrados por el Señor, elogiados por el Señor por toda la eternidad, en posesionarlos como columna, muy cerquita de Él. Esto me da la idea que así, cuando uno quiere ir al estadio, cuando uno quiere ver algún evento importante, busca los mejores lugares, y eso está siempre lo más cerca de la plataforma, del escenario. Son los lugares más caros, pero donde mejor se ve, donde se puede observar con más detalle, donde esa persona también puede observar mejor, es la cercanía. Ahora, el Señor promete un lugar especial, mucho más cercano a aquellas personas que son vencedoras. Estarán como columnas cerca mío. Ahora, no solo eso promete, sino también promete el nombre de Dios en mí. Dice, y escribiré en él su nombre. En realidad promete un triple inscripción sobre quien sea columna en el templo. En primer lugar, lo que va a labrar en esa columna es el nombre de Dios. Es como que Dios mismo estaría diciendo, este es mi hijo. Así como el Señor le dijo cuando se bautizó el Señor Jesús, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Bueno, el Señor va a decir en la eternidad, va a poner su nombre, este es mi hijo, aquí tengo mi complacencia, porque me ha honrado. Por eso yo también lo estoy honrando. Va a sentar el nombre de Dios en esa columna. No solo el nombre de Dios, sino también el nombre de la ciudad de Dios. Y dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual viene del cielo. El apóstol Pablo afirma allí en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los romanos estaban orgullosos por la ciudadanía romana que tenían, porque tenían ciertos privilegios. Pero los creyentes también pueden tener ciertos privilegios entre los otros ciudadanos celestiales. Va a tener el nombre no solo de mi Dios, sino también de la nueva Jerusalén que viene del cielo. Pero también termina diciendo allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo del Señor Jesucristo? Bueno, creo que aún no está revelado. Ahí en Apocalipsis capítulo 19, verso 12 dice así, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, mi nombre nuevo. Por lo tanto, esa persona que es fiel, que es vencedora, que ha retenido esas virtudes, que ha logrado obtenerla, en permanecer, en depender de Dios, de ser valiente, de ser fiel, de no negar al Señor, de guardar su palabra, de mostrar el carácter de Cristo a través de su vida, que retuvo esto, que venció en las fuerzas del Señor. El Señor le promete hacer columna por toda la eternidad. No solo columna, poner el nombre de Dios mismo, poner el nombre de la ciudad, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y por último, poner el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Es impactante todo esto. La gloria de su majestad, la gloria majestuosa de esa manifestación cuando venga el Señor y arrebate a la iglesia y podamos allí entrar en el tribunal de Cristo, en donde va a premiar a los suyos. Él llega
a descubrir su nombre, a manifestarnos su nombre nuevo. Y no solo lo va a manifestar, lo va a labrar en aquellas personas que han sido fieles, que Dios ha podido tener dicha en ellos. Esa gloria que el Señor va a recibir va a ser compartida en alguna medida al labrar, al inscribir su nombre nuevo en esa columna, en esa persona que son sus seguidores fieles. Todo esto, hermano, nos debe estimular en este tiempo presente a una purificación, a una lealtad, a una obediencia de poder seguir cada vez más al Señor. Quisiera terminar con este salmo, el Salmo 16, verso 3. El Salmo 16, verso 3 es un salmo mesiánico también, y dice así: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Esas promesas que el Señor ha dejado para la iglesia de Filadelfia es también para cada creyente. Toda persona fiel, toda persona valiente, toda persona leal, que guarda su palabra, que vence día tras día por las fuerzas del Señor, por los méritos del Señor, obedeciendo en el Señor. El Señor promete hacerle columna cerquita de Él perpetuamente. Poner el nombre de Dios, poner el nombre de la nueva ciudad de Jerusalén, de la cual desciende del cielo de Dios, y poner el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ese honor compartido es toda mi complacencia para esos íntegros. Querido, esto es lo que más le apasiona al Señor. La mejor manera de poder agradecer a nuestro Dios por tal salvación que el Señor nos ha dado no son amenazas, son promesas preciosas. Sus promesas, sus desafíos nos purifican, nos lleva a vivir una vida bendecida, íntegra, limpia, lejos del pecado. Por eso se presenta como: yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y a ti, que eres, aunque tienes poca fuerza, eres esforzado, eres obediente y valiente, eres fiel, te prometo hacerte columna cerquita mío, porque en ti tengo complacencia. Voy a poner el nombre del Señor nuevo que nadie lo conoce. Voy a impregnarlo, voy a plasmarlo, lo voy a labrar en esa columna, en esa persona. El nombre de la nueva Jerusalén también, porque en ti está mi complacencia. Qué bendición es tener el elogio del Señor. Eso nos debería llevar a postrarnos ante el Señor y humillarnos. Si nos hemos apartado, pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, ayúdame a vivir cada día cerquita de ti, para que puedas, aunque sea una pizca, darte una sonrisa, una complacencia en mí. Que el Señor nos bendiga ricamente.